Lunes, mitad de semana, se acaba el mes, 31 de enero, llega TVC Noticias. María Mercedes, edición 1. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias siempre por estar en nuestra sintonía. Gracias también a quienes se sumen a nuestra señal. Hoy cerramos el mes. Cerramos mes y hay que hacerlo con buena predisposición. Y el presidente Noboa señaló que el subsidio al gas doméstico y al diésel no va a ser eliminado. Sin embargo, él habló de una focalización progresiva y segmentada que no afectaría a la economía familiar. ¿De qué forma? Le contamos. El presidente Daniel Noboa se refirió a temas coyunturales relacionados con la búsqueda de financiamiento en medio del conflicto interno armado. En el tema de subsidios señaló que tendrán que ser focalizados y que se mantendrá el subsidio al gas y al diésel con el fin de no afectar al pueblo ecuatoriano. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del país. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. En este sentido, se habló de segmentación y de una posible focalización para cierto tipo de gasolinas como la Extra y Ecopaís. En referencia a los proyectos de ley en materia económica enviados a la Asamblea, señaló que el incremento al IVA será diferenciado y que no afectará a los productos de la canasta básica. En el caso del IVA, nuestra propuesta es de un IVA diferenciado. Un IVA en el cual sube para tipos de consumo el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, 2 puntos quedarían temporales por 18 meses. No paga IVA canasta básica, no paga IVA medicinas, no paga IVA transporte público. Sobre la propuesta de ley de extinción de dominio, indicó que no comparte el criterio de ciertos grupos políticos que realizaron observaciones al primer informe. No entiendo cómo alguien se pueda oponer al primer informe de la ley de extinción de dominio. Eso es absurdo. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas, pues hay gente que se opone. Muy raro. Para finalizar, el mandatario señaló que pese a la situación del país, la dolarización sigue estando garantizada por la existencia de capacidad de financiamiento, así como de un flujo adecuado de dólares. Informó Edwin Benalcázar. Más noticias. La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada es modificada tras aceptarse las observaciones presentadas por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cómo queda? ¿Qué pasará con el sueldo de los guardias? Se lo contamos a continuación. En el Ecuador existen alrededor de 200.000 trabajadores de la seguridad privada y muchos de ellos denuncian que no reciben sus pagos a tiempo. Presentado casos de hasta 6 meses que los guardias de seguridad no tienen salarios. La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, aprobada en diciembre del año pasado, plantea ciertos controles, como que el pago se realice en los primeros 3 días de cada mes. Para los empresarios, esto no debía seguir. El Código de Trabajo es muy claro y dice que dentro de los primeros días de cada mes hay que cancelar, pero no específicamente como este proyecto, que dan 3 días. Y le digo por qué es absurdo. Porque, primero, el mismo Estado incumple con los pagos. La ley recibió las observaciones del presidente y finalmente fue aprobada con cambios. Entre ellos se eliminó los 3 días plazos para el pago de salarios y también se eliminó la especificación de que cada trabajador tenga una cuenta para recibir su sueldo. Todos los sueldos entran en una cuenta única. Y ahí es en donde viene el problema del pago de los sueldos a los guardias de seguridad privada. Se les paga menos, no se les paga, porque hay una cuenta única. Lo que hizo con la mano este Parlamento, hoy lo borró con el código. La norma también busca que los guardias se sumen a un sistema nacional de vigilancia y seguridad. Es cierto, ellos van a tener los permisos para los portes de armas, pero para eso hay un reglamento. Pero también recuérdense que dentro de la comisión vamos a nosotros a aprobar una ley de porte de armas. Esa es una de las leyes que se vienen. La seguridad privada deberá reportar al ECU 911 sospechas de peligro, delitos y contravenciones. El debate del informe se dio en medio de un intenso cabildeo, con errores desde la Secretaría del Pleno, que en una primera instancia llevaron a confundir los resultados de la votación y a provocar encuentros verbales entre asambleístas. ¿Usted pidió la palabra o la asambleísta Paola Cabezas? No le estoy alzando la voz. No, esta no es la hacienda de nadie. ¡Cuidado! Oiga, ni en la asamblea de Yori pasaba esto. Informó Valeria Navarro. Las viejas prácticas no terminan, ¿no? Unificar las propuestas del informe de la mayoría y de la minoría para que sean sometidas a votación por una
es la salida que se ve Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, para que se pueda aprobar el proyecto de ley económico que busca financiar el conflicto armado interno. Veamos. Un posible incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% mantiene enfrentados a los poderes ejecutivo y legislativo. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, no le ve futuro a la iniciativa del régimen como mecanismo para financiar el conflicto armado interno. Conceptualmente, para mí el IVA es un impuesto regresivo. Entonces no podemos hablar de que si no se aprueba el IVA, aquí estamos a favor de los narcos o estamos a favor de la delincuencia. Porque el IVA se puede aprobar y si no se utiliza el dinero para el IVA, porque es de libre disponibilidad, entonces no se va a combatir la delincuencia. Pero prefiere darle mayor relevancia a otras salidas. Focalización y eliminación inteligente de subsidios, sin afectar, por supuesto, a los más pobres, ni encareciendo el transporte público, ni mucho menos. Recorta el piponazgo en el Estado a través de la supresión de los contratos ocasionales que no conllevan ni indemnización ni liquidación. La reestructuración del plazo de la deuda externa, que se puede negociar muy bien con otros gobiernos y multilaterales. Recalcando que sí están facultados para efectuar reformas tributarias. La reserva de ley en materia tributaria la tiene, por supuesto, el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no puede haber un asambleísta que presente un proyecto de reforma tributaria. Una vez que la ley es presentada por el Ejecutivo a la Asamblea tiene toda la facultad de modificarla. Preocupando lo imposible archivo del proyecto de ley que tiene el carácter de económico urgente o que entre por el Ministerio de la Ley. De la salida en unificar las propuestas del informe de mayoría y del anunciado de minoría. Y entonces habrán votos para unos, para IVA, para otros no. Habrán votos para uno para modificar, permitirle al presidente modificar el ISD y para otros no. Habrán unos que apoyen la propuesta del Partido Social Cristiano de financiar la guerra y otros no. Es decir, votación por separado, informó Héctor Romero. Y en esa línea, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anunció que el proyecto de ley para enfrentar el conflicto interno podría votarse de forma parcial en el Pleno del Legislativo, esto para evitar su archivo o que ingrese a su vez por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo reaccionaron las bancadas al respecto? Aquí se lo contamos. En la Asamblea Nacional se deshojan margaritas para decidir cómo y en qué términos se votará la ley para enfrentar el conflicto armado. El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, propuso unificar el informe de mayoría y los de minoría y votar parcialmente por el articulado. Esta posibilidad no le quita el sueño a la bancada de Revolución Ciudadana, misma que ya se encuentra buscando los mecanismos para evitar un eventual incremento del IVA. El Partido Social Cristiano también ha presentado un informe de minoría. Lo que estamos conversando con el Partido Social Cristiano es para que el informe de minoría presentado por la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano se puedan unificar y exista un solo informe de minoría. El Partido Social Cristiano, por su parte, cree que la posibilidad de votar por separado la reforma tributaria podría conllevar ciertos riesgos. Y si en el supuesto el tema de la propuesta del IVA no resulta con 70 votos y no es aprobado, el texto de la ley llega hacia donde el presidente de la República y él tiene toda la capacidad de ejercer el derecho al veto. ¿Y qué va a pasar? Que en ese momento la discusión con el veto regresaría a la Asamblea y la Asamblea, para poder insistir en lo que haya aprobado, en el evento que no apruebe el IVA, va a necesitar 92 votos, lo cual en números lo veo bastante complicado. Construye aún no ha decidido su postura, pero no descarta respaldar la iniciativa del primer mandatario si cumple con ciertos requisitos. Nuestra posición es que sea temporal, que sea focalizada y que vaya directamente a una cuenta única para que sea este dinero recaudado sea manejado para la lucha contra el terrorismo. El oficialismo y sus aliados insisten en que la guerra demanda recursos y que este es el momento para conseguirlos. Se necesita financiar al gobierno y la forma de financiar al gobierno es la que está proponiendo el presidente Daniel Noboa. En vez de que en las vacunas paguen 20.000, 30.000 las tiendas, farmacias, yo creo que hay que hacer un sacrificio único. Informó Álvaro Terán.
Nuevas reformas ingresaron a la Asamblea Nacional. Una de ellas pretende eliminar de manera definitiva a la Secretaría de Educación Superior, mientras que la otra busca fortalecer los mecanismos de control migratorio. La asambleísta Lucía Pozo tiene en la mira la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta institución, indica, debe desaparecer, pues es la responsable de que miles de jóvenes no accedan a la universidad. Vamos a dejarle sin funciones a esta institución, que lo que ha hecho es duplicar y triplicar los esfuerzos de las universidades a quienes se les ha violentado la autonomía universitaria, y ahora gracias a esta institución en el último año nada más o periodo más de 200.000 jóvenes se quedaron sin poder acceder a la educación universitaria. Su propuesta busca la reorganización del sector educativo con el objetivo de optimizar costos y garantizar una educación de calidad y gratuita. Todos esos recursos bien administrados pueden devolvérseles a las universidades para que puedan ampliar sus cursos, pagar más maestros, mejorar sus sistemas y dar abasto a todos los estudiantes que hoy por hoy se quedan fuera del sistema de educación superior. Por otro lado, la asambleísta social cristiana Lucía Jaramillo presentó una reforma a la Ley de Seguridad en Fronteras con el objetivo de reforzar el control migratorio. Con estas 14 reformas nosotros buscamos garantizar un control migratorio eficiente y controlado, permitiéndole al gobierno nacional determinar quiénes pueden ingresar a nuestro país, también supervisar las actividades de los extranjeros. La iniciativa contempla la implementación de mecanismos de prevención y control de la migración irregular a través del endurecimiento de requisitos. Basta de que nuestro país sea un refugio de los delincuentes extranjeros. La reforma presentada también establece sanciones severas y prohibición de ingreso al país para aquellas personas que hayan cometido delitos durante su estancia en Ecuador. Informó Álvaro Terán. El Partido Social Cristiano cuestionó el informe para primer debate de la Ley de Recuperación de Activos Ilícitos. Esta bancada asegura que los procesos de extinción de dominio deben ejecutarse a partir de una sentencia ejecutoriada, tal como lo establece la Corte Constitucional. ¿Cómo respondieron las diversas bancadas en la Asamblea? Aquí se lo contamos. El informe para primer debate de la Ley de Recuperación de Activos Ilícitos contó con un único voto en contra proveniente del Partido Social Cristiano. El legislador Jorge Álvarez indicó que la extinción de dominio únicamente puede ejecutarse a partir de una sentencia condenatoria. Tiene que haber una sentencia previa para que pueda extinguirse el bien. No podemos, por una presunción, quitarles el bien. Van a demandar al Estado y vamos a tener que devolverle los bienes y vamos a tener que indemnizarlos por las irresponsabilidades nuestras. El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, aseguró que la decisión adoptada obedece a un dictamen de la Corte Constitucional, misma que prohíbe confiscar bienes sin que se haya declarado la culpabilidad de una persona mediante sentencia. El informe tiene que ser corregido para que sea coherente con el criterio de la Corte y coherente con lo que establece la Constitución. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, cree que existe un error de comprensión por parte de los socialcristianos, pues la ley incorpora un proceso diferente al penal para sancionar la adquisición de bienes ilícitos. El proceso penal es uno que persigue a la persona o al delincuente, y el proceso de extinción de dominio persigue a los bienes, se va en contra de los bienes que son injustificados o de origen ilícito, por ende no se rompe el debido proceso. La bancada de Construye respaldó esta postura e instó a la comisión a distinguir las investigaciones penales de las civiles en el articulado para evitar confusiones. Sí podría hacerse una aclaración explícita dentro de la ley, que precisamente se relaciona a la materia civil y más no a la materia penal, en donde sí hay que efectivamente respetar el principio de inocencia. La Comisión de Régimen continuará recibiendo observaciones durante la construcción del informe para segundo debate. Informó Álvaro Terán. Y el gobierno de Daniel Noboa pide al Consejo de Participación Social que no se generen interferencias en la lucha contra el crimen organizado, ya que uno de sus miembros planteará la creación de una veeduría para el sistema penitenciario. La advertencia llegó de parte del viceministro de Gobierno Esteban Torres, quien a través de su cuenta de la red social X señaló:
Esperamos como gobierno y ciudadanía que ciertas decisiones que se ventilan en el Consejo de Participación no generen interferencia en el accionar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta guerra contra el crimen, específicamente veedurías que no vienen al caso. No vamos a permitir impunidad a ningún costo. El pedido de una veeduría ciudadana lo ha hecho el consejero Augusto Verduga, pero se aclara lo siguiente. Esto es diagnosticar y evaluar qué es lo que ha venido pasando durante las administraciones de Lasso y de Moreno, concretamente desde que se creó el SNAI, sobre la recategorización de los PPL, los privados de libertad, al interior de una cárcel de este país, que es la más grande y la que alberga el 30% de la población carcelaria. Me estoy refiriendo a la penitenciaría Litoral, que queda en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Sin embargo, para otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las intenciones de Verduga, a quien se lo relaciona con la Liga Azul y tendría afinidad por el correísmo, irían por otro camino. Esta veeduría lo que quiere realizar realmente es recopilar estos datos para ellos poder pedir habeas corpus por los PPLs. Entonces, a mí me preocupa de sobremanera que se llegue a aprobar este tipo de veedurías. El tema se debatirá este miércoles en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Valeria Navarro. Siete y 13 en la mañana, amigos, más revelaciones dentro del caso Metástasis. Estos involucrarían a exfuncionarios, a funcionarios públicos con el narcotráfico de Leandro Norero. Conversaciones con Javier Jordán hablarían de movimientos millonarios. Preste atención. Tras ser asesinado el narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de La Tacunga, en su celda se encontraron 15 celulares, mismos que fueron sometidos a pericias, teléfonos que se tornaron piezas clave dentro de las investigaciones del caso Metástasis. Por ejemplo, entre Norero y Javier Jordán, en una de las conversaciones se menciona la molestia que existía porque en la alcaldía de Salinas y en la prefectura no se habría conseguido el objetivo económico por concepto de obras y debían por eso reclamar de alguna manera. Javier Jordán le dice: el prefecto de Salinas y el alcalde se creen esos, república independiente. ¿Sabes? Andan hechos los sabidos, hay que pegarles un susto. Préstame unos muchachos, yo le pago los gastos para que le jalen las orejas. Si tienes ese personal. A lo que Norero responde: allá tengo gente, de una. Jordán más abajo recalca: José Daniel Villao es el prefecto y el alcalde Daniel Cisneros. Ese par se les consiguió 12 palos para algunas obras y se la dieron a otros, ¿puedes creer? Y como todo el día nos dan, no ha podido el ruso ir a reclamar, pero sí me gustaría dar un mensaje. Por su parte, Norero indica: de una, hagámosle. Y Jordán vuelve a responder: déjame consultarle al ruso para que vayan de parte de él. Es el 5% de los 12 palos. Son 6,000 latas que tenían que dar. José Daniel Villao actualmente es prefecto de Santa Elena y Daniel Cisneros, exalcalde de Salinas. No ha existido un pronunciamiento por parte de ambos con respecto a los chats del narcotraficante. Hemos buscado una entrevista con ellos, pero estamos esperando una respuesta. En otras conversaciones que difundió la Fiscalía, también se hizo mención a que en la alcaldía de Manta se habrían ejecutado acciones con dinero ilícito. Informó Marilyn Jaramillo. Y mientras tanto, la defensa de Daniel Salcedo presentó un nuevo pedido de habeas corpus argumentando que la vida del defendido corre peligro en la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi. El mismo se encuentra recluido desde el pasado 21 de enero tras ser extraditado desde Panamá. Daniel Salcedo es procesado por el caso Metástasis luego de que la Fiscalía revelara chats en donde habría mantenido conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero. La audiencia fue suspendida y se reanudará el jueves 1 de febrero. La Corte Nacional de Justicia y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, el SNAI, iniciaron los trámites ya para que puedan ser repatriados extranjeros que están cumpliendo condenas en nuestro país. La intención del régimen es aliviar el hacinamiento. Tras el decreto ejecutivo emitido este lunes por el presidente Daniel Noboa para la repatriación de extranjeros que se encuentran cumpliendo condenas en cárceles del país, Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia,
y Luis Aldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, mantuvieron un primer acercamiento para que la propuesta no quede solo en palabras. Que tenemos que coordinar las acciones para que precisamente la repatriación tenga lugar en las mejores condiciones y que tengamos éxito como Estado ecuatoriano y particularmente la expresión y decisión del señor presidente Noboa. De aquí en adelante el trabajo se centrará en los equipos técnicos de las dos instituciones, quienes en los próximos días deberán emitir un informe. Nosotros hemos trabajado en la Corte Nacional en un borrador, en un proyecto de lo que podría ser una suerte de instructivo precisamente para la ejecución de las repatriaciones, que contemplaría, pero tenemos que dialogar y discutir, que contemplaría varios aspectos para hacer realidad con respeto del derecho, con respeto de los derechos y con eficiencia el trámite de repatriación. Prefieren mantener en reserva sobre cuántos privados de la libertad podrían retornar a sus países. ¿O qué pasaría si alguno no quiere acogerlos? Ya las conversaciones adelantadas con las hermanas repúblicas de Colombia y Perú principalmente. Yo voy a hablar sobre la base de hechos, no de suposiciones. En primer lugar, queremos que sepan que existe un convenio internacional conocido como el Convenio de Estrasburgo, que es una base jurídico internacional para el tema. ¿Sí? Hay una base. 2, ya los aspectos diplomáticos de Cancillería queremos ser respetuosos, obviamente se está trabajando. 3, lo que vamos a trabajar es sobre la base de las disposiciones constantes en el Código Orgánico Integral Penal que disponen sobre la repatriación. El resto de la condena deberán cumplirlo en el lugar de donde son originarios. La intención del régimen es enfrentar el hacinamiento que existe en centros de rehabilitación social de nuestro país, informó Héctor Romero. Seguimos con más noticias. La ex jueza María Belén Domínguez cumplirá su sentencia bajo la modalidad de suspensión condicional de la pena tras ser condenada a 3 años de cárcel por tráfico de influencias. La ex magistrada concedió una acción constitucional al ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que él se mantenga en funciones. La sala penal ordenó que la implicada resida en un domicilio determinado e informe a un magistrado sobre cualquier cambio. No podrá salir del país sin previa autorización y tendrá que presentarse cada 3 meses ante un juzgado. Domínguez deberá además pagar una multa de 4 salarios básicos unificados. Y según la policía, entre enero del 2023 y el mismo periodo de este año, los crímenes han disminuido un 40% a nivel nacional. En la zona 8, el distrito Nueva Prosperina también logró bajar el índice a un promedio de 46 muertes violentas, menos. Sin embargo, en Durán, en Pascuales, Esteros, continúan los porcentajes elevados. Le contamos. La muerte a la carta tenía al país de cabeza. En 2023 se cometieron 7.592 crímenes que elevaron la tasa de homicidio a más de 40 víctimas por cada 100.000 habitantes. Eso hoy, según el comandante, dejó de ser una alerta mundial. Tenemos una disminución de menos 32 muertes violentas a nivel nacional. Eso es importante para el país, es importante para todos quienes estamos luchando día a día contra el crimen organizado. De acuerdo a la estadística de la zona 8, el distrito Nueva Prosperina, donde había un promedio de 15 a 18 muertes violentas por semana, ahora esa cifra tiene una caída estrepitosa. Cambiando un sistema de prevención a equipos de reacción, de posesión y ocupación de territorio, nos ha permitido bajar las muertes violentas. Al año anterior teníamos 53 muertes violentas a fecha de hoy. Hoy tenemos 7. Pero el Plan Fénix tiene etapas, precisa el comandante de la zona 8. Hay otros distritos que siguen calientes. Bueno, tenemos todavía priorizados Durán, tenemos priorizado también el Distrito Sur, tenemos también Pascuales, que se ha hecho unos eventos que se han venido dando que nos llaman la atención. No es el único índice que ha disminuido. En Portete, el teniente coronel Edison Luna habla de un impacto sustancial. El 75% de eventos de 325
a 135 denuncias relacionadas a delitos, robo a personas, robo de vehículos. ¿Por qué ha sido tan difícil bajar el mismo índice en el caso de secuestros y extorsiones? Secuestro también se ha dispuesto la UNACE, nuestra unidad de la UNACE está trabajando fuertemente para la desarticulación. Es un delito que hay que combatirle con inteligencia. Aún así, advierten que esto apenas empieza. Con la detención de 4.481 sujetos, el decomiso de 981 armas de fuego y la desactivación de 220 atentados, informó Jorge Escobar. Familiares de los presos de la penitenciaría del Litoral entregarán esta semana útiles de aseo, ropa y una colchoneta de forma programada para sus allegados recluidos. Esto mientras las Fuerzas Armadas en el interior vigilan las jornadas de limpieza de los reos, esto como parte de la rutina en el Centro de Privación de Libertad. Los tiempos cambiaron y ahora, luego de la levantada temprano por la mañana, cantan junto a las Fuerzas Armadas el himno nacional. Y son los presos los mismos que realizan la limpieza de cada uno de los pabellones y celdas donde cumplen sus penas. Estas imágenes son de la penitenciaría del Litoral, donde desde estas fotos aéreas se puede observar la minga militar, que logra retirar como nunca antes gran cantidad de desperdicios. Son cerros de basura, electrodomésticos y entre otros artefactos que tenían los reos en este reclusorio. Desde arriba se evidencia el patrullaje constante de los uniformados, que de a poco cambia el ambiente dentro de ese lugar que fue escenario de masacres, constantes balaceras y demás hechos violentos. Trabajo que, según la ministra Mónica Palencia, esto no es un proceso fácil ni rápido. Por favor, tengamos paciencia porque son procesos no nada fácil. La Policía Nacional está haciendo una fuerza también de apoyo en muchísimos otros actos. Por seguridad nacional no puedo comentar todas las acciones que se están realizando justo en este momento. Mientras que en el exterior, en la vía Daule, ese martes familiares a las personas privadas de la libertad estaban con colchones, algo de ropa y un kit de aseo para sus allegados. Después de unos minutos tuvieron que regresar a casa. Otros a las ciudades y provincias de donde vinieron, porque en esa ocasión les dijeron que no. No están recibiendo los kits de aseo, nada. Para el jueves, dice. Sí, porque uno viene de lejos y no. Resulta que dicen un día sí, un día no, y no están seguros ni ellos mismos allá adentro, los militares. Bueno, en mi caso, el día domingo lo cogieron, lo trasladaron a mi esposo. No dicen nada. Yo vine el día de ayer y lo que me dijeron, los trasladados se les va a decir mañana, o sea que vengo hoy día. Muchos regresarán este jueves como les indicaron en estos documentos con la respectiva lista detallada de lo que pueden recibir los presos. El control y revisión de todo lo que pasará por la puerta principal tendrá una estricta verificación. Ahora dicen que lo que hemos traído no, por ejemplo este colchón no, porque por este filo, por estas cosas. Informó Charlie Pisa. En Esmeraldas, los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta se entrenan en el manejo de fusiles, pistolas. Estas prácticas son parte de su preparación para enfrentar al crimen organizado. Miremos. Esmeraldas son los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta. Se dirigen al polígono de tiro. Deben practicar, pues su trabajo se ha hecho crucial en esa zona del país, dominada en su momento por grupos terroristas y por la presencia de organizaciones vinculadas a grupos armados colombianos. Van con todas las seguridades, chalecos antibalas y cascos. Ese es un punto bastante alejado de los poblados donde las municiones se impregnan en una montaña. Por seguridad, para que no vaya a existir ningún tipo de contratiempo. Hacen estas prácticas 2 días a la semana, pues en su mayor parte se encuentran en operaciones, reforzando la seguridad en la provincia. Aquí vemos, por ejemplo, cómo utilizan los fusiles. Son nuevos, de fabricación israelí, calibre 5.56 milímetros. También utilizan pistolas calibre 9 milímetros. De salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. En la jurisdicción de la provincia de Esmeraldas se viene cumpliendo esta actividad con alrededor de 1.700 a 2.000 soldados. Si bien es cierto, estas prácticas de tiro son parte de su formación, por hoy hacen mayor énfasis en su lucha contra la delincuencia.
Esto nos permite estar preparados en todo tipo de contingencia en lo referente a mantener la soberanía del territorio nacional. Las fuerzas del orden están bien equipadas por cualquier eventualidad que se suscite, con quienes operan al margen de la ley. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Policía Nacional logró la recaptura de un PPL que se había fugado de la cárcel de Riobamba el pasado 8 de enero. Al momento de su detención, el sujeto intentó evadir un control policial al sur de Quito. Mauro Eduardo E., uno de los 32 presos que se fugó de la cárcel de Riobamba, fue detenido la noche del 30 de enero en Puengasí, Quito, a las 19 horas, mientras intentaba evadir un control policial a bordo de un taxi. Así lo informó a través de su cuenta de X el general César Zapata, comandante de la Policía Nacional. Inmediatamente el equipo motorizado y procede a la captura de esta persona, que responde a una persona de sexo masculino de 38 años de edad. El prófugo, con antecedentes por tráfico de drogas, robo, estafa y extorsión, tiene 5 detenciones, incluyendo un arresto en agosto de 2023 con cerca de 800 gramos de cocaína, quien cumplía una pena privativa de libertad de 53 meses. Vamos a realizar los documentos pertinentes y será trasladado precisamente ante la autoridad competente allá en Chimborazo, quien emitió la boleta de captura por el delito de evasión. Su detención se suma a un total de 23 recapturados de los 31 que se fugaron del centro de privación de libertad de Riobamba, que generó pánico entre los residentes cercanos con detonaciones y gritos durante el escape. Fabricio Colón Pico, señalado como cabecilla de un grupo terrorista y presunto planificador de un atentado contra la fiscal general del estado Diana Salazar, también estaba entre los fugados, quien aún es buscado por las fuerzas del orden. Informó José Mendieta. Tiempo de contarles que la Armada procedió a la destrucción de un semisumergible que transportaba droga frente a las costas de Esmeraldas. La orden la emitió el juez que conoce el caso y con la ayuda de una pala mecánica terminaron con el artefacto flotante. Por 10 días el artefacto flotante permaneció con custodia del personal de la Marina. Al tratarse de un semisumergible que podía poner en riesgo la seguridad, un juez penal autorizó su destrucción. Varios delegados de los operadores de justicia y medios de comunicación fueron testigos de la chatarrización de la embarcación de fabricación artesanal. Luego de que ya el señor juez nos dispuso la destrucción, hemos pedido este lugar y los medios para poderlo destruir. La nave estaba construida de madera y fibra de vidrio. El artefacto flotante, que medía 18 metros de largo y 4 de ancho, quedó reducido a chatarra. Los escombros fueron depositados en el basurero municipal del cantón Esmeraldas. Con nuestras unidades lo remolcamos hasta acá y aquí con la ayuda de una grúa de las que se tiene para la descarga de los contenedores, lo hemos podido subir. El pasado 20 de enero fue localizada la embarcación, que era tripulada por 3 extranjeros, quienes fueron detenidos cuando navegaban a 32 millas náuticas de las costas de Esmeraldas. El semisumergible transportaba 161 bultos grandes envueltos en sacos de yute con un peso de 3.2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Hoy se ha dado un golpe contundente a las organizaciones delictivas, a los terroristas. La embarcación de desplazamiento rápido fue retenida en la frontera marítima binacional. Tras el análisis respectivo, la sustancia dio positivo a clorhidrato de cocaína, con un valor aproximado de $50 millones. Informó Iván Casamen. Calles inundadas, deslizamientos, animales perdidos y cientos de damnificados son las consecuencias de los torrenciales aguaceros en Esmeraldas. A continuación les presentamos imágenes dramáticas de lo ocurrido en las últimas horas. Esmeraldas está en emergencia. Una mujer fue arrastrada por el agua, pedía ayuda y los vecinos, en medio del pánico, no hallaban qué hacer. ¡Agárrenla! La situación es grave. Y la historia, como cada año, se repite en mayor o en menor medida. Así lo hicieron 26 sectores, entre ellos los barrios Lagatazo, Club Unión y La Victoria. 12 horas consecutivas de lluvias hicieron que los ríos se desborden.
Las calles cual brazos de mar por donde los vehículos con mucha dificultad pasaban. Otros tantos que estaban estacionados en los parqueaderos se llenaron de agua, completamente mojados por dentro. Los electrodomésticos sirvieron de lanchas para que los pequeños se distraigan en medio de esta tragedia. Por dentro las casas estaban así. Todo se perdió. Enseres, línea blanca. Moradores no habían podido dormir. No imaginaron que la fuerza de la naturaleza se ensañaría con ellos. O sea, todo Gatazo está hundido. Toda la etapa 2, la etapa 3, las 3 etapas. Por favor, señor alcalde, la primavera, todo eso está hundido. Señor alcalde, las autoridades de la provincia de Esmeralda, por favor, acérquense, que nos ahogamos y tenemos niños pequeños. Tenemos criaturas, personas con discapacidades. Casas de caña y de madera se destruyeron. Hubo derrumbes por la gran cantidad de agua que cayó. Desde la alcaldía se informó que se evacuaron a familias completas a zonas seguras. Esto ante la inminente creciente de ríos que arrastran palizadas, piedras y lodo a su paso. Las vertientes de los esteros, tenemos 3 esteros y lo que ocasionan es cuando se desbordan, se llena de basura, ocasiona estas inundaciones aquí en la población. Hay cultivos completamente perdidos. Las autoridades al momento evalúan los daños, mientras esperan que deje de llover. Informó Marilyn Jaramillo. Y es que más de 7 horas, amigos, de lluvias han provocado el desbordamiento de 2 ríos en Pedernales, allá en Manabí. Una vivienda se destruyó y al menos 20 más se resultaron afectadas por estas inundaciones. Colegios y vías también sufrieron daños. Veamos. Al menos 20 viviendas resultaron afectadas tras el desbordamiento de 2 ríos en Pedernales, provincia de Manabí. 7 horas de lluvias causaron estragos en más de una docena de comunidades. Horrendo aguacero que cayó hoy en la madrugada, que empezó de la 1:30 y cada vez fue haciendo más fuerte, hizo que el río que pasa aquí atrás se desborde e inundara estas casas que están aquí. ¿Cuántas casas? Hay 4 casas, 5 casas. Reportes preliminares de los bomberos de este cantón atendieron emergencias en las zonas de Veche, La Violeta, La Cabuya, Mache, Chindul, Coliza, Cojimíes, entre otros. Algunas vías que conectan a Pedernales también sufrieron afectaciones, sin embargo ya se anunció que estaban parcialmente habilitadas. Varios sectores se han visto afectados, especialmente los sectores que están conectados en las vías de acceso a Pedernales, vía Chamanga, vía El Carmen, vía Jama, vía Cojimíes. Hay planteles educativos también que están bajo el agua. Instituciones educativas también se inundaron, hubo reporte de colapso de cerramientos y suspensión de clases. Además, un hotel, una camaronera y 3 centros de salud resultaron afectados. Del barrio Vino Niño, nosotros conseguimos una retrocavadora del Consejo Provincial, pero no nos quiso ir porque por ahí hay que había una banda fuertísima que hacía perversidades y media. Y eso también ha atrasado y esa máquina justamente, el día que supo el operador se fue, viene el consejo y se la llevaron a Atahualpa. En la mañana el sector turístico vía redes sociales pedía ayuda para drenar el agua que se acumulaba en la zona del malecón. Mire cómo estamos todos llenos de agua, todo, mire, imagínese usted, esto de aquí. Vea, esto es prácticamente una laguna. Mire para acá también lo mismo. Necesitamos su ayuda de urgencia, por favor. Según el reporte preliminar que compartió la Secretaría de Gestión de Riesgos, al menos 20 familias estaban afectadas, un total de 140 personas. El temporal también dejó al menos 3 viviendas destruidas y 12 personas damnificadas. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Cambiamos de tema. Las amistades en línea cada vez son más frecuentes gracias al uso de videojuegos o redes sociales. Existen casos incluso en los que un chat o una partida ha permitido a jóvenes crear sólidas amistades y traspasar las pantallas. Hace 10 años era frecuente hacer amigos en la escuela, en el colegio o en el trabajo. El trato entre la sociedad era más personal. Sin embargo, con la llegada de la tecnología y de todas sus implicaciones, es ahora más común tener un amigo gracias a un videojuego, una aplicación o al uso de redes sociales. Pero ¿cómo pasamos de hacer amistades dentro de nuestro círculo cercano a tener amigos en la red? La respuesta es que los jóvenes han encontrado intereses en común en la virtualidad, lo cual les ha permitido ampliar su círculo social. Es un interés tan específico que hace que las personas tengan este gusto y este interés por conocerse. Y pues ahí lo que hacemos es como, de cierta manera,
como sembrar esta relación. Christopher es uno de estos jóvenes y lleva en el mundo de los videojuegos desde los 14 años. Él nos comenta que gracias a la red ha podido entablar contacto con muchas personas y que a partir de ello han nacido amistades que han traspasado la pantalla. Fue súper impactante para mí porque no había encontrado una comunidad de personas con las que decir, me gusta esto, a mí también me gusta esto, y a partir de eso intercambiar bastantes ideas. En su caso reconoce que no le resultaba fácil entablar un trato de manera personal y que los videojuegos le han dado cierta libertad para relacionarse con los demás. En la escuela me costaba mucho hacer amigos, la verdad, y de alguna manera hacer amigos en línea fue bastante chévere porque no era tan... siento que soy una persona introvertida, entonces no es tan de cara a cara la interacción. Entonces uno tiene más libertad de poder interactuar y poder qué decir. En este monitor nos indica cómo se producen las interacciones. Señala que en la red, además de jugar, se puede escuchar música en línea o crear salas de chat. Para cerrar, nuestras interacciones pueden ser consideradas como positivas siempre y cuando las personas sigan siendo funcionales y no descuiden otros aspectos de su vida. Hay cosas en la vida que dejan de ser funcionales. Entonces, pues un adulto 100% en la pantalla deja de ser funcional, porque no hay actividad motora, porque no tienes relaciones interpersonales. Teniendo esto en consideración, podemos decir que la forma de entablar relaciones interpersonales ha cambiado notablemente. Sin embargo, las amistades siguen siendo en esencia las mismas, solo que adaptadas a otro espacio. Informó Edwin Benalcázar. La buena noticia llega gracias a... Gracias al quincenazo de Supermercados Aquí, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia. La ciudad mitad del mundo fue galardonada con el premio Excelencias Turísticas Internacionales en la Feria de Turismo Mundial en la FITUR, desarrollada allá en España. Este premio reconoce las iniciativas de este sitio emblemático del Ecuador, que ahora ofrece un sinnúmero de experiencias y recorridos a todos sus visitantes. ¿Quién no ha visitado la ciudad mitad del mundo? Se ha tomado una foto en el monumento y enorgullecido con una de las atracciones turísticas más importantes de Latinoamérica. Pues ahora, la mitad del mundo está en los ojos de todo el planeta, ya que fue galardonada con el premio Excelencias Turísticas Internacional, entregado en la Feria de Turismo Mundial FITUR. La mitad del mundo es la única mitad que une, y aquí las estamos mostrando. La gente que viene acá principalmente viene en familia. Y es que ahora la mitad del mundo no solo es un sitio energético e histórico importante, pues brinda la oportunidad a sus visitantes de conocer la elaboración del chocolate, cerveza, helado de paila y demás productos con una experiencia inmersiva. Es una experiencia fenomenal, porque aparte de que el paisaje lo tienen aquí súper hermoso, encuentran de todo. Sus emprendedores se han propuesto llenar de historias, olores y sabores a cada uno de los turistas. Cómo no doblegarse a saborear un chocolate hecho con cacao fino de aroma, degustar una cerveza artesanal única en el país o deleitarse con un helado elaborado en una paila de bronce. Aquí la experiencia para el turista es que ellos pueden probar algunas mejores barras de chocolate a nivel nacional. El turista aquí llega, conoce un poco de la cerveza artesanal, su historia en el Ecuador, proceso de producción. Es una experiencia integral, como dices, que conozca un poco más del país, ¿no? De todo lo que tenemos para ofrecer. Parece correcto porque todos quisiéramos saber, antes de llevarnos un bocado a la boca, saber el procedimiento. Me parece muy excelente. Pero esto no es todo. La seguridad y confort que brinda este sitio turístico hace que se vuelva el lugar predilecto para grandes y pequeños. Cuenta con actividades artísticas y culturales permanentes para todas las edades. Hoy hemos incluido ya algunos servicios también, como el servicio de hospedaje. Aquí el tema de seguridad lo que te permite es tener libertad. Los niños están disfrutando, los jóvenes, cada grupo etario tiene distintas actividades para disfrutar. Sin duda que la mitad del mundo es un destino imperdible en la agenda de todo turista, con gente muy amable que le lleva por unos instantes a disfrutar de las maravillas que tiene nuestro país. Con cámaras de Jorge Albuja informó Mauricio Sánchez.